Estamos de regreso en Mesa Testigo. Vamos a hablar con Roque Cantoya, él es politólogo, director de la consultora Doxadata, invitado habitual de este programa. Vamos a hablar sobre qué dejaron las elecciones del último domingo en Santa Fe y sobre todo qué puede venir hacia las elecciones de junio, también pensando en 2027. Roque, ¿cómo estás? Mariano, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir, como siempre. ¿Qué título le pondrías a la elección de este domingo? Bueno, provincial. Todos pueden festejar en parte y también preocuparse en parte, porque evidentemente, si bien estuvo el resultado dentro de lo esperado, en las distintas categorías a nivel provincial, departamento y el Consejo Deliberante, producto un poco de la boleta única, producto un poco de las preferencias cruzadas de la ciudadanía y cómo a veces se impone la gestión, a veces la marca, a veces el nombre propio de cada candidato, el resultado fue bastante heterogéneo, ecléctico, cruzado en cada uno de los frentes políticos. Evidentemente, el gobernador iba a ganar con amplitud la elección provincial, no teníamos duda que al menos iba a tener 20 puntos de distancia, pero quizá el desempeño en Rosario y en el departamento de la capital no fue el esperado. Teníamos sí números de aprobación del gobernador un poquito por debajo de la media en la ciudad de Rosario, lo hemos conversado, pero esperábamos que iba a estar quizá más cerca de 30 que de 25 puntos. Es la principal llamada de atención quizá para el gobernador Puyaro. ¿Es un dato que no haya llegado a mayoría propia como se especulaba en la previa de la elección, Unidos? No, para mí eso no es tan relevante. Suponíamos que iba a estar en torno a 30 convencionales, los tiene quizá un poquito más, vamos a esperar el escrutinio definitivo. La victoria en el resto de la provincia fue, no te digo aplastante, pero sí contundente, con picos de 45, 48, 50% de intención de voto en departamento San Martín o el departamento General López, marcando un poco que es el actor provincial determinante y la falta de alternativas que hay de escala provincial, porque vemos después cómo cada uno de los actores políticos de la oposición se destaca en algún territorio, pero ninguno aborda toda la provincia. ¿Te parece que en la explicación de este triunfo importante de Puyaro de Unidos en los 19 departamentos hay tanto convalidación del rumbo y aprobación de la gestión como falta de alternativas de la oposición para plantear el que quiera expresar alguna disidencia o rechazo del gobierno? Sí, o al menos atomización de esa oposición. No hay una alternativa que logre unificar un sentir opositor porque justamente es ecléctica, va de los libertarios a partido de izquierda o a Monteverde como un nuevo referente del peronismo, pero me cuesta pensarlo que tenga un vuelo provincial todavía, al menos en el corto plazo. Y después, lo que es la estructura del radicalismo en la provincia que se impone categóricamente como en 2023, ese factor de estructura, ese factor de movilización es el que pierde peso en las ciudades más grandes. Y ahí vemos el desempeño en Rosario, en Villa Gobernador Galvez o la misma Santa Fe Capital. Ahora, mencionás el caso de Rosario. Es contraintuitivo esa performance de Unidos y de Puyaro por debajo del promedio de la provincia, pensando que en 2023 la principal demanda fue la cuestión de seguridad. Uno de los principales logros del gobierno es la baja de los homicidios en Rosario y sin embargo está por debajo de los números generales de la provincia. ¿Por qué? ¿Te parece que puede haber algo de, como dijo Puyaro en el discurso el domingo, ¿no? Cierta normalización de la situación, algo del desgaste con los gremios estatales, con los gremios docentes? ¿Por qué te parece que pasa la clave? Es un poco de todo. Primero, la historia de la cultura política rosarina, que es distinta al resto de la provincia, y eso es casi indiscutible. Por eso gobernó la ciudad de Rosario un partido político que le costó llegar a la gobernación y casi no tiene anclaje en el resto de la provincia, más allá de algunas experiencias aisladas. Indefectiblemente la cultura política del rosarino es distinto, vota distinto. Respecto al tema de seguridad, lo hemos conversado también. Desde octubre a esta parte, siempre al menos el 50% de la ciudadanía percibe que está mucho mejor o mejor que antes. Pero la elección es mucho más que una instancia de evaluación de gestión e importa contra quién competís. La oferta se impone siempre de la demanda y la oferta estaba cargada de candidatos rosarinos, todos con un núcleo de voto duro importante. Creo que eso también importa. Y además, por ahí algo de debilidad en el armado propio de Unidos, estrictamente en la ciudad de Rosario, que cambió la estrategia de 2023 por lista única y evidentemente no alcanzó los resultados que pensaba. Hablemos de dos rosarinos, uno que festejó, Monteverde, otro que perdió, feo, en el caso de Lewandowski. ¿Te sorprendió ese resultado en esa interna cielo abierto del peronismo?
No tanto en las últimas semanas o los últimos 15 días. Cuando trabajábamos para nuestros clientes en gobiernos locales, allá por diciembre, enero, febrero, categóricamente se imponía a Marcelo Lewandowski porque era el único de los dos que tenía nivel de conocimiento. Cuando arrancó la campaña electoral, había un actor decidido a protagonizarla, a hacer campaña propositiva, a buscar convencer a ese votante peronista o disconforme con Pujol y con Milei, y ese fue Monteverde. Lewandowski casi no hizo campaña, casi hasta extraño como fue el desenvolvimiento de este último mes. Nuestro estudio de marzo ya nos daba Monteverde por encima de Lewandowski, para ser honesto, no con tanta diferencia, pero teníamos claridad que él se iba a imponer. De todas formas, siempre la sumatoria de ellos dos, más Zuckerman, nos daba la totalidad del universo PJ, entre 25 y 26 puntos a nivel provincial, un poco más en la ciudad. Ahora, pensando que Lewandowski quedó muy relegado, pensando en 2027, nunca aquí tuvo esa intención de conducir al resto del peronismo, y que la apuesta de Monteverde es claramente local, claramente Rosario. ¿Qué se puede proyectar de este estado de situación del peronismo pensando en 2027? Bueno, ahí está el problema. ¿Qué podemos proyectar a nivel provincial por fuera de Rosario? Y hoy es poco o nada directamente. Entonces ahí volvemos a la pregunta inicial. ¿No hay un opositor provincial que logre capitalizar el descontento desde Villocampo, Reconquista, hasta Rufino, pasando por la ciudad de Rosario, por el cordón industrial? No lo hay. Hay un referente en Rosario, que es Monteverde, que va a ser lógicamente competitivo por la intendencia. Ese va a ser su objetivo, pero esta campaña no sirvió para instalar al peronismo como una alternativa provincial. Hoy por eso Puyaro no solamente celebra la elección, sino la atomización de la oposición. Libertad Avanza, debut provincial, por debajo de las expectativas, pensando que partían desde cero, suficiente en este contexto de atomización. ¿Cómo lo ves? Sí, creo que las opiniones son diversas y son todas válidas, legítimas. Durante el fin de semana consumimos noticias desde Buenos Aires que daban cuenta de casi un papelón de la Libertad Avanza en Santa Fe. Nosotros nunca tuvimos eso, siempre tuvimos que al menos sacaba el 15% de los votos, inclusive un poquito más en la ciudad de Rosario. Nunca lo medimos a Mayorazzi en 5 o 6 puntos, siempre asociado a la marca que es potente en la provincia, es potente en la ciudad. ¿Se espera más de la escudería del presidente? Sí, por supuesto. ¿Un tercer lugar parece poco? También. Pero dado que era la primer contienda, un candidato totalmente desconocido y con un presidente que no está atravesando su mejor momento en este marzo-abril del 2025, creo que la elección es razonable, está dentro de lo esperado y le permite a la Libertad Avanza empezar a disputar algo a nivel provincial. Y además, como te contaba antes, empezar a tener algunos desenvolvimientos, desempeños en localidades intermedias o pequeñas que dan cuenta de que algo está creciendo. Veremos hasta cuánto da la nafta, veremos si es propio del arrastre de la imagen de Javier Milei en la provincia, que sigue siendo positiva, con diferencial positivo, o es una cuestión más profunda, más estable en el tiempo. Ahora, premio consuelo no menor para la Libertad Avanza, doble triunfo Rosario Juan Pedro Lear, la banca de convención departamental y ser el candidato más votado en la elección de Rosario, ¿no? La PASO de Consejo Rosario. Ahí están las paradojas de la política, de las elecciones y del comportamiento de la gente. El peor lugar que está Milei en la provincia, sacando el departamento Vera, es la ciudad de Rosario. Y el único triunfo local categórico se lo lleva en la ciudad de Rosario. Por lo tanto, y de vuelta, contra quién competís explica mucho más el resultado de la demanda de la ciudadanía. En Rosario combinó un nombre atractivo con la marca que ya tiene su núcleo duro, su votante fiel. Yo no soy de la idea de trasladar los resultados intermedios a las ejecutivas. En Rosario tenemos experiencia de sobra, que eso no es lineal. De hecho, Roy López Molina, el caso que primero López Molina, Miguel Capielo, Ciro Seizas, ninguno de los que ganaron las intermedias en la última década fueron intendentes después, por un montón de situaciones. A veces compitieron y no ganaron, otras veces fueron desplazados hacia otra categoría. Así que lo que pasa en las intermedias queda en la intermedia. Ahora también aparece una luz amarilla tirando a roja para la intendencia de Rosario, ¿no? O sea, pensando que Ciro Seizas era el candidato de Hapkin para, era un nombre que sonaba o puede ser un potencial candidato a intendente, y que la candidata del intendente de la lista del consejo gana, pero solamente con 9% de los votos, ¿no? Sí, por supuesto, un desempeño muy modesto para ser la candidata del intendente y el gobernador en la principal ciudad de la provincia. Responde un poco a los niveles de aprobación del intendente, que nunca han seguido el alza del gobernador Pujaro, aunque comparten la escudería, y también a las particularidades de la estrategia de Unidos en Rosario
pero también en Villa Gobernador Galvez, también en la ciudad capital. La potencia en 2023 estuvo en primarias muy amplias que les permitieron a todos los partidos presentar un candidato propio y representar ese electorado bastante heterogéneo y que pensábamos que quizá no lograba consolidarse entre PASO y generales. Esa estrategia cambió para 2023. Hubo listas secundarias, pero todas muy periféricas y que estaba claro que no iban a ser competitivas. Se apostó por una lista única, se apostó más por la ingeniería política, por la rosca, que por la apertura en las primarias. Y claramente el resultado no fue el esperado. No solo acá, en Santa Fe, por más que ganó la candidata de Juan Pablo Poletti, lo hizo con un desempeño bastante pobre, aunque se impuso en las primarias. Inclusive Alberto Ricci tuvo dificultades con su candidatura única frente a la Libertad Avanza y frente al peronismo. Las primarias hay que usarlas para expresar la heterogeneidad del frente. Pasadas las primarias, sobre todo pasada la elección de constituyentes, ves que Unidos, quizás con más fierros de la provincia, tenga más margen para revertir, pero volver a hacer un mejor papel en junio. Sí, seguramente, porque siempre los oficialismos crecen más entre las primarias y las generales que las fuerzas de la oposición, porque todo lo que representa el peronismo ya parece estar encauzado en esa fuerza política. Dudo que haya votantes de ese espacio que nos hayan movilizado para esta elección primaria que parecía como interesante, como reveladora, como atractiva. Seguramente va a crecer. El tema es hasta dónde y si puede eventualmente generar un escenario de tercios o quedar relegada. Te lo comentaba antes, si uno compara 2021 con 2025, el PJ casi no creció. Lo que cayó fue Unidos. Algo que se habló mucho en la previa y se constató, la baja de la participación, ausentismo récord en Santa Fe, una participación del 55%. Te escuchaba hablar en estos días, bueno, hay que ver tendencias más de largo plazo, con cuestiones más coyunturales. ¿Qué te parece que explica ese ausentismo bastante masivo? Sí, la verdad que es preocupante y es un tema que la política tiene que abordar por fuera del calendario electoral, porque no podemos estar perdiendo todos los años 3 o 4 puntos porcentuales de participación. Si a eso, Mariano, le sumamos la cantidad de gente que vota en blanco o anula su voto, en Rosario solamente votó de manera positiva, afirmativa, el 40%. Es decir, 4 de cada 10 electores habilitados eligieron alguna opción, sin contar los que anularon o votaron en blanco. Es realmente bajo. Hay factores estructurales que pesaron más a Rosario. En Rosario cayó lo que venía cayendo. No tuvimos una potenciación por tratarse de algo inédito como fue el tema convencional constituyente. Distinto a la provincia. La provincia venía teniendo rendimientos o tasas mayores a Rosario y en esta elección en particular tuvimos departamentos con participación muy baja, como fue, por ejemplo, el departamento Belgrano, el departamento Vera, algunos departamentos del norte. Ahí pesó más la coyuntura. Quizá comunas, ciudades sin elección primaria no estuvieron tan interesadas en votar convencional constituyente. Roque, gracias por venir hoy a Mesas de Testigo. Gracias por la invitación. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesas de Testigo.